Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Yo estoy muy emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son amantes de las historias apasionantes, los dramas intensos y los romances que te roban el aliento. Hoy vamos a hablar de series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo y que tienen ese, no sé qué que te engancha desde el primer episodio. Pero no solo eso, porque la lista que les he preparado hoy está pensada para que puedan disfrutarlas en español, cómodamente desde YouTube. Así que prepárense para un maratón de emociones. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir creando vídeos cada vez mejores. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este top 10 de series turcas dobladas al español que estoy segura de que van a amar. Preparen las palomitas, acomódense en el sofá y a disfrutar. La primera serie de la que quiero hablarles es Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica ligera, fresca y súper divertida que te va a sacar más de una sonrisa. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre ellos surge una conexión instantánea, pero el camino hacia el amor verdadero estará lleno de obstáculos, enredos y situaciones cómicas. Si buscas una serie para relajarte, reírte a carcajadas y suspirar con un romance bonito, Erkenci-Kuş es la opción perfecta. La química entre los protagonistas es innegable y la trama es súper adictiva. Además, el personaje de Sanem es encantador y te identificas con sus sueños y aspiraciones. Altamente recomendada. Profundizando un poco más en Erkenci-Kuş, lo que la hace tan especial es su capacidad para crear una atmósfera optimista y llena de energía positiva. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, lo que permite que los momentos cómicos brillen con luz propia. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje adorablemente torpe y con un corazón enorme, lo que la convierte en una figura con la que muchas espectadoras se pueden identificar. Su torpeza y sus ocurrencias añaden una capa extra de humor a la serie, haciendo que cada episodio sea una delicia. Por otro lado, Can Yaman, quien interpreta a Can, aporta un toque de misterio y aventura a la historia. Su personaje es un hombre de mundo, independiente y con una pasión por la fotografía que lo lleva a viajar por lugares exóticos. La combinación de la inocencia de Sanem con la experiencia de Can crea una dinámica fascinante y llena de contrastes. La serie también explora temas como la independencia femenina, la importancia de perseguir tus sueños y el valor de la amistad. Los personajes secundarios son igualmente encantadores y aportan un toque de color a la trama. En definitiva, Erkenci-Kuş es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te recordará la importancia de creer en el amor y en ti mismo. En segundo lugar, tenemos Karasevda, Amor Eterno. Prepárense para llorar a mares porque esta serie es un drama romántico de los que te tocan el corazón. Cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de su amor mutuo, las diferencias sociales y las intrigas familiares los separan, llevándolos a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Años después el destino los vuelve a unir, pero las heridas del pasado y los secretos ocultos pondrán a prueba su amor. Karasevda es una serie intensa, con actuaciones impecables y una trama que te mantiene en vilo de principio a fin. Si te gustan las historias de amor épicas, con giros inesperados y personajes complejos, esta es tu serie. Eso sí, ten a mano un buen paquete de pañuelos porque los vas a necesitar. Karasevda va mucho más allá de ser una simple historia de amor. Es una reflexión profunda sobre las barreras sociales, la ambición desmedida y el poder destructivo del rencor. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un personaje íntegro y noble que lucha por sus ideales y por el amor de Nihan. Su determinación y su coraje lo convierten en un héroe trágico, atrapado entre el deber y el deseo. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a las expectativas de su familia y a las presiones de la sociedad. Su amor por Kemal es inquebrantable, pero se ve obligada a tomar decisiones difíciles que la alejan de él.
La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, lo que hace que la historia de amor entre Kemal y Nihan sea aún más conmovedora. Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre el significado del amor verdadero, la importancia de la lealtad y la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Es una historia que te tocará el alma y te dejará pensando en ella mucho después de haberla terminado de ver. La fotografía de la serie con sus paisajes impresionantes de Estambul añade un toque de belleza y melancolía a la trama. La tercera serie en mi lista es Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras. Esta es otra comedia romántica que, aunque tiene sus momentos dramáticos, predomina el humor y la ligereza. La historia se centra en Hayat, una joven que busca trabajo desesperadamente y que, por casualidad, es confundida con otra persona en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el atractivo y exigente jefe de la empresa. A pesar de sus diferencias y malentendidos iniciales, entre ellos surge una atracción irresistible. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, entretenida y con personajes entrañables. La relación entre Hayat y Murat es explosiva y te engancha desde el principio. Si buscas una serie para pasar un buen rato, reírte y disfrutar de un romance moderno y lleno de chispa, esta es una excelente opción. Lo que hace que Aşk Laftan Anlamaz sea tan atractiva es su capacidad para combinar el humor con el romance de una manera natural y divertida. La serie no cae en clichés ni en situaciones predecibles, lo que la convierte en una opción refrescante dentro del género de la comedia romántica. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es un personaje ingenioso y con un gran sentido del humor, lo que la convierte en una figura muy querida por el público. Su espontaneidad y su capacidad para meterse en problemas la hacen aún más adorable. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre exitoso y seguro de sí mismo, pero también tiene un lado vulnerable que Hayat logra sacar a la luz. La relación entre Hayat y Murat es una montaña rusa de emociones, llena de malentendidos, celos y momentos de ternura. La serie también explora temas como la ambición profesional, la importancia de la honestidad y el valor de la familia. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y reflexionar sobre las relaciones humanas. Es una opción perfecta para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida que les deje con una sonrisa en la cara. En el cuarto lugar, les presento Medcezir. Esta serie es un drama adolescente que sigue la vida de Yaman, un joven de un barrio marginal que, gracias a la ayuda de un abogado, tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en un barrio rico. Allí conoce a Mira, una chica popular y problemática que se siente atraída por Yaman. A medida que se enamoran, deben enfrentarse a los prejuicios sociales, los secretos del pasado y las rivalidades amorosas. Medcezir es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C., pero con un toque propio y una ambientación diferente. Si te gustan los dramas adolescentes con romance, intriga y personajes complejos, esta serie te va a enganchar. Además, la banda sonora es espectacular. Medcezir se diferencia de la serie original en su enfoque en las diferencias culturales y sociales entre los personajes. La serie explora temas como la desigualdad social, la discriminación y la importancia de la familia. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Su honestidad y su integridad lo convierten en un ejemplo para otros jóvenes que se encuentran en situaciones similares. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es una chica privilegiada que se siente atrapada en un mundo de apariencias y superficialidad. Su relación con Yaman le ayuda a descubrir su verdadera identidad y a encontrar su lugar en el mundo. La serie también cuenta con personajes secundarios interesantes que aportan diferentes perspectivas a la trama. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre los prejuicios sociales, la importancia de la segunda oportunidad y el poder transformador del amor. La banda sonora de la serie es un elemento clave que contribuye a crear una atmósfera emotiva y envolvente. La quinta serie que les recomiendo es Güneşinkler, Hijas del Sol. Esta es una comedia dramática que cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. Un día conoce a Haluk, un rico empresario que se enamora de ella y le propone matrimonio. Güneş acepta, pero sus hijas no están muy contentas con la idea, especialmente Nazlı, que desconfía de Haluk. A medida que se adaptan a su nueva vida en Estambul, las hijas de Güneş descubrirán secretos sobre el pasado de Haluk y se enfrentarán a sus propios problemas y dilemas.
Güneşinkler es una serie entretenida con personajes carismáticos y una trama que combina el humor, el drama y el romance. Si buscas una serie para ver en familia, esta es una buena opción. Güneşinkler destaca por su retrato de las relaciones familiares y la dinámica entre madre e hijas. La serie explora temas como la maternidad soltera, la adolescencia y la importancia de la comunicación en la familia. Güneş, interpretada por Ebru Malasya, es una madre fuerte y protectora que lucha por el bienestar de sus hijas. Su personaje es un ejemplo de perseverancia y amor incondicional. Cada una de las hijas de Güneş tiene su propia personalidad y sus propios problemas, lo que añade complejidad a la trama. Nazlı, la hija mayor, es rebelde y desconfiada, pero también tiene un gran corazón. Selin, la hija mediana, es popular y superficial, pero esconde una gran vulnerabilidad. Peri, la hija menor, es inteligente y observadora, pero también tiene dificultades para adaptarse a su nueva vida. Güneşinkler es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia. La serie también cuenta con un elenco joven y talentoso que aporta frescura y dinamismo a la trama. En el sexto lugar tenemos Yerde Inside. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. La historia sigue a Sarp y Umut, dos hermanos que son separados cuando eran niños. Años después, Sarp se convierte en policía y Umut en miembro de una banda criminal. Sin saber que son hermanos, se enfrentan en lados opuestos de la ley. Yerde es una serie intensa con escenas de acción impresionantes y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las series de policías y ladrones, con mucho suspense y drama, esta es una excelente opción. Las actuaciones son impecables y la historia te atrapa desde el primer episodio. Yerde es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. La trama está llena de intriga, traiciones y giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje complejo y atormentado que se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre. Su lealtad es puesta a prueba constantemente y debe tomar decisiones difíciles que ponen en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Umut, conocido como Mert en la serie e interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un personaje astuto y carismático que ha crecido en las calles y ha aprendido a sobrevivir a cualquier precio. Su pasado lo persigue y lo obliga a tomar decisiones que lo alejan cada vez más de su hermano. La relación entre Sarp y Umut es el corazón de la serie. A pesar de estar en lados opuestos de la ley, ambos comparten un vínculo inquebrantable que los une y los lleva a protegerse mutuamente. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la moralidad, la lealtad y el precio de la venganza. Las escenas de acción son espectaculares y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. En el séptimo lugar, les presento Dirilis, Ertuğrul. Esta es una serie histórica épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra enemigos internos y externos para establecerse en Anatolia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie ambiciosa, con una producción impresionante y una trama llena de acción, intriga y drama. Si te gustan las series históricas, las batallas épicas y las historias de héroes, esta serie te va a encantar. Eso sí, es bastante larga, así que prepárense para un buen maratón. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transportará a un mundo de valentía, honor y lealtad. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul Gazi y su tribu Kai mientras luchan por establecerse en Anatolia y sentar las bases del futuro Imperio Otomano. Ertuğrul, interpretado por Engin Altan Ziatan, es un líder carismático y un guerrero valiente que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. Su liderazgo y su determinación inspiran a sus seguidores y lo convierten en un héroe legendario. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y romances apasionantes. Los escenarios son impresionantes y la producción es de alta calidad. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te hará aprender sobre la historia de Turquía y te inspirará con sus valores de valentía, honor y lealtad. Es una serie larga, pero te aseguro que vale la pena el esfuerzo. En octavo lugar, tenemos Muhteşem Yüzyıl, El Siglo Magnífico. Esta es otra serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La serie se centra en el harem de Suleimán y en las intrigas y rivalidades entre las mujeres que luchan por su amor y poder. Muhteşem Yüzyıl es una serie lujosa,
con una producción cuidada al detalle y una trama llena de romance, drama y política. Si te gustan las series históricas con personajes femeninos fuertes y una ambientación exótica, esta es una excelente opción. Mutesem YZYL es una serie que te sumergirá en el mundo opulento y peligroso del Imperio Otomano. La serie se centra en la vida de Suleimán el Magnífico y en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más poderosa. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y luego por Baide Persin, es un personaje astuto y ambicioso que lucha por el poder y por proteger a sus hijos. Su inteligencia y su determinación la convierten en una figura controversial y fascinante. La serie está llena de intrigas, traiciones y romances apasionados. Los vestuarios son espectaculares y la producción es de alta calidad. Mutesem YZYL es una serie que te hará aprender sobre la historia de Turquía y te entretendrá con sus personajes complejos y su trama emocionante. En el 9º lugar, les recomiendo Kukur, el agujero. Esta es una serie de acción y drama que se desarrolla en el peligroso barrio de Kukur, controlado por la familia Koval. La serie sigue la vida de Yamak, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de muchos años y se ve obligado a tomar el control del barrio para protegerlo de sus enemigos. Kukur es una serie intensa con escenas de acción impactantes y una trama llena de suspense y drama. Si te gustan las series de mafias con personajes complejos y una ambientación urbana y oscura, esta serie te va a enganchar. Kukur te sumergirá en un mundo de violencia, lealtad y honor. La serie se desarrolla en el barrio de Kukur, un lugar peligroso y controlado por la familia Koval. Yamak, interpretado por Aras Bulut İnemli, es un personaje rebelde y carismático que regresa a Kukur después de muchos años para proteger a su familia y a su barrio. Su liderazgo y su valentía lo convierten en un símbolo de esperanza para los habitantes de Kukur. La serie está llena de escenas de acción impactantes, intrigas familiares y romances prohibidos. La ambientación es oscura y realista, lo que contribuye a crear una atmósfera tensa y emocionante. Kukur es una serie que te hará reflexionar sobre la lealtad, el honor y el precio de la venganza. Y finalmente en el 10º lugar tenemos Kiral Kask, Amor de alquiler. Esta es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta una oferta de Neriman, una rica empresaria, para enamorar a su sobrino Omer y casarse con él. Defne acepta el trato por necesidad económica, pero a medida que conoce a Omer, se enamora de él de verdad. Kiral Kask es una serie divertida, entretenida y con personajes carismáticos. La relación entre Defne y Omer es encantadora y te engancha desde el principio. Kiral Kask es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el amor. Defne, interpretada por el Zinsangu, es un personaje dulce y encantador que se ve obligada a tomar una decisión difícil para ayudar a su familia. Su honestidad y su bondad la convierten en un personaje muy querido por el público. Omer, interpretado por Bararduk, es un hombre exitoso y atractivo que se esconde detrás de una fachada fría y distante. Su relación con Defne lo ayuda a abrirse y a mostrar su verdadero yo. La serie está llena de momentos cómicos, situaciones románticas y personajes secundarios divertidos. Kiral Kask es una serie perfecta para relajarte, reírte y disfrutar de una historia de amor dulce y entretenida. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas dobladas al español que estoy segura de que van a amar. Espero que hayan tomado nota y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. En resumen, hemos recorrido un mundo de emociones, desde las comedias románticas ligeras y divertidas hasta los dramas intensos y desgarradores, pasando por series de acción, suspense e históricas. He intentado ofrecerles una variedad de opciones para todos los gustos, y espero haberles ayudado a descubrir su próxima serie favorita. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención y si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parecieron. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también descubran estas maravillosas series, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.